peruano de inicios del siglo XX y un escritor limeño del 60. En el presente video les mostraremos parte de la vida y obra de Julio Ramón Ribeiro y del también ilustre pintor peruano José Sabogal. El día de hoy nos encontramos fuera de la Escuela de Bellas Artes, lugar donde se fundó la primera escuela pictórica indigenista por José Sabogal. José Sabogal nació en 1888 en la provincia de Cajabamba, bajo el seno de una familia de clase media. Inició su vida artística a la edad de 9 años. Realizó sus estudios en Europa para posteriormente continuarlos en Argentina, donde se unió a la Escuela de Bellas Artes. En su regreso al Perú, se instala en Cusco, donde se empieza a interesar en representar a dicha ciudad y a sus habitantes. En el año de 1919, realiza la primera exposición de sus pinturas, en las que combina la temática indígena con la criolla, la cual atrajo la atención de la crítica y del público. Desde entonces, Sabogal se encarga de plasmar en sus pinturas una temática indigenista, en la búsqueda por lograr una identidad nacional. Siendo Sabogal ya un pintor reconocido, es el encargado de fundar la primera escuela pictórica indigenista en el Perú. Como ejemplo de sus obras más reconocidas tenemos: Nos encontramos ahora en el Parque Universitario, que en los tiempos universitarios de Ribeiro fue el lugar frecuentado por los círculos intelectuales limeños. Hablando acerca de este autor, podemos decir sin lugar a dudas que es uno de los mejores cuentistas que ha tenido el Perú y Latinoamérica, a la altura de grandes como Ciro Alegría o Arguedas. La obra de Ribeiro ha sido traducida a varios idiomas. Nació el 31 de agosto de 1929. Estudia Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de 1946 a 1952. El año 1949 publica su primer cuento Vida Gris en la revista del Correos Bolivariano. En 1953 gana una beca para viajar a España. Después se va a París, estableciéndose en el barrio latino donde escribe su más conocida obra, Los gallinazos sin pluma. Regresó al Perú en 1958 para dedicarse a la enseñanza universitaria en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Tiene un contacto corto con el Perú profundo. Gana el Premio Nacional de Novela por Crónica a San Gabriel en 1960. Falleció días después de obtener el reconocido Premio de Literatura Juan Rulfo, ahora Premio Romances, el más importante en Latinoamérica, el día 4 de diciembre de 1994, víctima de la adicción al tabaco que padecía. Si bien Ribeiro es conocido por su temática urbano-realista o fantástica, él también tiene cuentos con otra temática, que son tales como El Chaco o La piel de un llano cuesta caro. En este último nos relata una feroz crítica a cómo la sociedad alta o las clases sociales altas ven a las clases sociales bajas. Pero en este caso nos vamos a centrar en un cuento. Este cuento se llama El Chaco. El Chaco es un cuento que nos relata. El Chaco nos narra la historia de un habitante de un pueblo recóndito de la serranía. Este habitante tiene un enfrentamiento con un hacendado el cual da trabajo a una población y comete abusos contra ella. Sixto Molina, que es el habitante del pueblo, tiene una actitud rebelde y sublevante, una actitud en la cual no se deja machacar, reprocha las acciones del hacendado y al final el enfrentamiento que tienen ellos dos conlleva a su trágica muerte. Bueno, ahora bien, luego de recordar la vida y obra de ambos artistas, vamos a responder a la pregunta planteada en un inicio. Bueno, para comenzar, vamos a utilizar las obras del Chaco, que es una obra de Ribeiro, y algunas obras de Sabogal. Esta es especialmente el Gamonal y el Sargento. En primer lugar, tanto el Chaco como las obras de Sabogal tratan la temática indígena. A pesar de que los contextos de ambos son distintos, recordemos que Sabogal inició la trascendental corriente indigenista, mientras Ribeiro más bien se desenvuelve en un ambiente artístico en el que el indigenismo ya no estaba en boga, pero había influenciado enormemente. En segundo lugar,
lugar vamos a ver las posiciones que tienen ambos artistas acerca de la problemática indígena. En el caso de Ribeiro nosotros podemos ver que en la obra que hemos seleccionado, El Chaco, él realiza distintas denuncias, como por ejemplo el hecho de que los indígenas eran explotados en la mina y a su vez el excesivo poder que tenía el hacendado. En Sabogal nosotros podemos encontrar en su obra, si bien que en la gran mayoría no realiza denuncias, en las que hemos seleccionado sí las podemos evidenciar. En este caso serían el Gamonal y el Recluta. En el Recluta se aprecia una contradicción en el reconocimiento, pues no tenían derecho a la educación, pero eran obligados a ser reclutas. En el Gamonal podemos ver la dureza con la cual eran tratados los indígenas de una manera más explícita. Como hemos visto en las obras que ya hemos mencionado sobre Sabogal, nosotros podemos ver lo siguiente. Él trata de construir una cierta identidad nacional y a su vez reivindicar lo indígena. Y podríamos catalogarlo como una visión optimista, en contraposición de Julio Ramón Ribeiro, que como vemos en la mayoría de sus obras, tiene una visión pesimista. En el cuento que también hemos seleccionado, El Chaco, nosotros podemos evidenciarlo, ya que Sixto Molina en realidad termina muerto, perdiendo su lucha y a su vez casi nadie en el pueblo, o por decirlo así, nadie lo apoya. A esto último podemos agregar que Rivero no conoce tan profundamente la cultura indígena. Esto lo podemos vislumbrar en el poco uso de términos quechua, la poca comprensión de la cosmovisión andina y de los lazos que unen a la comunidad. En conclusión, a pesar de que ambos personajes pertenecieron a contextos distintos y se hayan desempeñado en distintas ramas de la cultura, hemos podido encontrar relaciones entre ambos. Nos parece que el contraste y semejanza en sus obras nos ha servido para poder entenderlas mejor.